Si tuviéramos que pensar en la forma de vida animal más común del planeta, ¿qué nos vendría a la cabeza? Hormigas, quizás. ¿O algún tipo de pez? ¿O los insectos en general? Pues según las cifras, parece que no. De todas las especies animales conocidas, una de cada 4 es un escarabajo. Es un dato abrumador. Hay unas 400.000 especies descritas, y se cree que podría haber hasta 2 millones. Es un número que, bueno, cuesta hasta imaginar. Significa que la diversidad de la vida en la Tierra tiene estadísticamente una preferencia enorme por esta forma concreta. Exacto. Y por eso hemos decidido sumergirnos hoy en el mundo de los coleópteros. Tenemos delante un artículo muy completo que intenta responder a la gran pregunta: ¿qué los hace tan exitosos? Repasa su evolución, su biología, y creo que todo queda resumido en esa famosa cita del biólogo J.B.S. Haldane. Le preguntaron qué se podía deducir de la mente del creador a partir de su obra. Y va y responde: un desmedido afecto por los escarabajos. Una respuesta genial. Es que es brillante, porque no es solo el número, es la variedad, la adaptabilidad. Son sin duda una de las mayores historias de éxito de la evolución. Y creo que la clave para entenderlos empieza por su propio diseño. De acuerdo. Pues empecemos por lo básico. ¿Qué hace que un escarabajo sea un escarabajo? El artículo apunta a su nombre científico, Coleóptera. Que viene del griego, koleos, que es vaina, y pteron, ala. Alas en una vaina. Precisamente, esa es su característica definitoria. El primer par de alas no se usa para volar. Con el tiempo se han endurecido, se han esclerotizado. Y se han convertido en lo que llamamos élitros. Exacto. Son, en esencia, una coraza. Una especie de estuche protector para el segundo par de alas, que son las que sí usan para volar, ¿no? Esas son membranosas, delicadas y las llevan plegadas debajo de esa armadura. Me imagino que para despegar el proceso debe ser un poco aparatoso. Para la mayoría sí. Tienen que levantar los élitros como si abrieran las puertas de un coche de estos de lujo y solo entonces pueden desplegar las alas funcionales. Lo que parece una desventaja. Pero es su mayor ventaja evolutiva, A ver, desarrolla eso. ¿Por qué es tan importante esa carcasa? porque les abre un mundo de posibilidades. Un insecto con alas delicadas y expuestas no puede escarbar bajo tierra, Claro. ni meterse en grietas, ni caminar entre la maleza. Se las destrozaría. Los escarabajos, en cambio, pueden hacer todo eso. Su armadura les ha permitido colonizar hábitats que para otros insectos voladores están vedados. Entiendo. Y como siempre, hay excepciones fascinantes. Algunas especies, las cetonias, por ejemplo, pueden volar sin levantar los élitros. ¿Y cómo lo hacen? Despliegan las alas por los laterales. Es una solución increíble. Pura optimización. Pero el artículo no solo habla de las alas, se detiene mucho en los apéndices y sobre todo en las antenas. Yo siempre había pensado que eran solo para oler. Bueno, esa es su función principal, la quimiorrecepción, pero en los escarabajos se han convertido en herramientas multifuncionales. ¿Para qué más las usan? Para todo. Hay formas de todo tipo, de maza, de peine, filiformes, y las usan para sentir vibraciones, para detectar obstáculos, para mantener el equilibrio. Algunos machos las usan para sujetar a la hembra al aparearse. O sea que son una navaja suiza sensorial que llevan en la cabeza. Totalmente. Y hay un caso que parece de ciencia ficción, único en todo el reino de los artrópodos. A ver, El escarabajo sudamericano Onychocerus albitarsis ha modificado el extremo de sus antenas para que funcionen como el aguijón de un escorpión. ¿cómo? ¿Inyectan veneno con las antenas? Inyectan veneno. Es una adaptación defensiva absolutamente extraordinaria. Con razón son tan versátiles. Coraza y navaja suiza. Y por lo que veo en el artículo, han tenido muchísimo tiempo para perfeccionar estas herramientas. Muchísimo. El viaje en el tiempo que propone la fuente nos lleva a mucho antes de los dinosaurios. ¿Hasta dónde nos vamos? Pues el fósil de escarabajo más antiguo conocido, llamado Coleopsis, data del Pérmico temprano, hace unos 295 millones de años. Y los primeros eran xilófagos, ¿no? Comían madera. ¿Eso es? Pero lo realmente increíble no es solo lo antiguos que son, sino su capacidad de aguante. Sobrevivieron a la extinción masiva del Pérmico, Triásico, el mayor evento de extinción de la historia de la Tierra. Borró del mapa al 90% de las especies marinas y al 70% de las terrestres. Un apocalipsis. ¿Y ellos? ¿Aguantaron? ¿Cómo es posible? Pues lo que se sugiere es que su kit de supervivencia básico ya estaba ahí. Su pequeño tamaño, la capacidad de refugiarse bajo tierra o en la madera. Y supongo que ese ciclo de vida con una larva que... Exacto, que podía permanecer latente.
Probablemente eso les dio la ventaja necesaria. Mientras el mundo se derrumbaba, ellos esperaron su momento. Y cuando el planeta empezó a recuperarse, se encontraron con un mundo nuevo por conquistar. Ahí es donde su historia realmente despega. Durante el Jurásico, con la aparición de nuevas plantas, las cícadas, las coníferas y luego las plantas con flores, su diversidad explotó. Pasaron de comer solo materia en descomposición A todo. Empezaron a surgir linajes de todo tipo, carnívoros, herbívoros especializados. Se adaptaron para comer prácticamente cualquier cosa. Hay un detalle en el artículo sobre esto que me pareció, bueno, increíble. La idea de que los primeros escarabajos que comían excrementos, los coprófagos, Sí. aparecieron en el Cretácico superior y que podrían haberse alimentado de los excrementos de los dinosaurios herbívoros. Es una hipótesis muy plausible y fascinante, ¿verdad? Totalmente. Imagina las enormes cantidades de excrementos que producían a las manadas de saurópodos. Era un nicho ecológico gigantesco, una montaña de recursos sin explotar, y ellos estaban ahí para aprovecharlo. Escarabajos peloteros jurásicos. La imagen es fantástica. Es un ejemplo perfecto de su capacidad para encontrar una oportunidad en cualquier sitio. Y su evolución no paró ahí. El artículo menciona que, ya en el Cenozoico, las glaciaciones los obligaron a moverse. Y ese movimiento forzado fue otro catalizador. Poblaciones que habían estado aisladas durante millones de años, de repente entraron en contacto, se mezclaron. Y eso generó una explosión de nueva variabilidad genética. Exacto, acelerando aún más su evolución y permitiéndoles adaptarse a los climas modernos. Son el resultado de 300 millones de años de adaptación sin descanso. Y esa adaptación se ve en una diversidad de formas y tamaños que cuesta creer. El artículo de ejemplos que parecen de planetas distintos. Por un lado, el más pequeño, Esquidocela musawensis. Mide 325 micrómetros. Menos de 1/3 de milímetro. Es que no me lo imagino. Varios de ellos cabrían en la cabeza de un alfiler. Es el insecto no parásito más pequeño que se conoce. Y en el otro extremo, los colosos. El más pesado, según la fuente, es el escarabajo Goliat. Sí, cuyas larvas pueden pesar más de 100 gramos. 100 gramos. Es más que un gorrión. Y luego el más largo, el Hércules, que con ese cuerno que tiene. Puede superar los 17 centímetros. Un gigante. Pero, ¿cómo es posible mantener un rango de tamaños tan brutalmente amplio? ¿Cuál es el secreto? Una de las claves maestras es su ciclo de vida con metamorfosis completa. Huevo, larva, pupa y adulto. 4 fases muy distintas. La larva, lo que a menudo llamamos gusano, es una máquina de comer y crecer. El adulto se centra en dispersarse y reproducirse. Lo crucial es que, en muchas especies, la larva y el adulto viven en hábitats completamente diferentes. Y comen cosas distintas. Claro, una larva de ciervo volante se pasa años comiendo madera podrida y el adulto apenas se alimenta unas semanas. Así evitan competir entre sí. La generación de los hijos no le quita el alimento a la de los padres. Exactamente. Es una forma de explotar el doble de recursos. Y algunos lo llevan a un nivel de complejidad aún mayor. El artículo habla de la hipermetamorfosis. Eso suena a una transformación al cuadrado. ¿En qué consiste? Es un proceso increíble de familias como los Meloidae. La primera fase de la larva, el triungulino, es diminuta y muy activa. Su única misión es encontrar un huésped. Un buscador. Un buscador incansable. Una vez que encuentra la despensa, por ejemplo, los huevos de un saltamontes, muda y se transforma en una segunda forma larvaria completamente diferente, sedentaria, con patas reducidas, diseñada solo para comer y engordar. Es como tener 2 larvas en una estrategia de una especialización asombrosa. Y hablando de ciclos vitales, algunos son extraordinariamente largos. Me ha dejado perplejo leer sobre escarabajos que salen de muebles décadas después. Sí, los registros son alucinantes. Se cita el caso de un Eburia quadrigeminata que emergió de una estantería 40 años después de que el árbol fuera talado. 40 años. Y el récord parece tenerlo Buprestis aurulenta, con casos de hasta 51 años de desarrollo larval. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una larva puede vivir medio siglo dentro de una viga de madera, comiendo lentamente? Tal cual. Ralentiza su metabolismo al mínimo, alimentándose de la madera seca, hasta que alguna señal, quizás un cambio de temperatura, le dice que es el momento de salir. Es la paciencia llevada al extremo biológico. Increíble.
Y esto nos lleva a sus estrategias de supervivencia, que son tan diversas como ellos. El artículo empieza por el engaño visual, el camuflaje. Que es omnipresente. Hay especies que son indistinguibles de una hoja seca o una ramita, o incluso un excremento de pájaro. Pero a veces el engaño es mucho más activo. Menciona el mimetismo batesiano. Claro, donde una especie inofensiva imita a una peligrosa. El ejemplo clásico son los escarabajos longicornios que imitan a las avispas. No solo en el color. No, también en el comportamiento. Se mueven de forma nerviosa como una avispa. Un depredador que ya haya tenido una mala experiencia ve eso y lo evita. Es un farol evolutivo perfecto. Si no puedes con tu enemigo, disfrázate de él. Pero claro, otros no necesitan disfraces porque son genuinamente peligrosos. Y aquí el artículo se adentra en la guerra química. Que tiene dos vertientes. Por un lado, el aposematismo. Colores brillantes como el rojo de las mariquitas que anuncian «soy tóxica, tengo mal sabor». Y por otro, tenemos al campeón indiscutible, el escarabajo bombardero. Uf, ese es otro nivel. Su mecanismo de defensa es de los que hay que leer 2 veces para creérselo. Tienen en el abdomen 2 cámaras separadas con químicos. Exacto. Una con hidroquinonas y peróxido de hidrógeno, y otra con enzimas. Cuando se siente amenazado, contrae un músculo y mezcla el contenido de ambas en una tercera, una cámara de reacción. Y ahí es donde ocurre la explosión. Una reacción exotérmica violenta, instantánea. La mezcla se calienta a 100 grados Celsius. ¿El punto de ebullición del agua? Y la presión del gas expulsa un chorro hirviendo y nocivo por el abdomen. Y lo más asombroso es que puede dirigir ese chorro con una precisión de torreta. Es un spray de pimienta hirviendo y dirigido, una defensa casi perfecta. Esta especialización les permite dominar nichos extremos. Y pienso en el ejemplo del desierto de Namib. El escarabajo Stenocara gracilipes, un caso de estudio clásico en biomimética. Ha desarrollado una forma ingeniosa de cosechar agua de la niebla. ¿Cómo lo hace exactamente? Su espalda tiene una textura única. Es una superficie superhidrofóbica que repele el agua, pero con pequeños bultos que son hidrofílicos, que la atraen. Vale. Se pone en una duna, de cara al viento. Las gotitas de la niebla se condensan en los bultos. Cuando la gota es lo bastante grande, rueda por la espalda hidrofóbica. Directamente hacia su boca. Exacto. Fabrica su propia agua potable en uno de los lugares más secos del mundo. Del calor extremo del desierto, el artículo nos lleva al frío más absoluto. La larva del escarabajo de Alaska, Cucullus clavipes puniceus, dice que puede sobrevivir a menos 100 grados centígrados. 100 grados bajo cero. ¿Cómo es eso posible? A esa temperatura cualquier fluido biológico debería ser un bloque de hielo. Es un cóctel de varias estrategias bioquímicas. Primero, produce unas proteínas anticongelantes muy potentes. Se adhieren a los microcristales de hielo e impiden que crezcan. Pero eso no es suficiente. ¿Qué más hacen? Una deshidratación controlada. Activamente bombean agua fuera de sus células. Se deshidrata a propósito. Sí, para aumentar la concentración de anticongelantes. Esencialmente se convierten en una especie de sirope superconcentrado, vitrificado, que puede soportar un frío que destrozaría a casi cualquier otro ser vivo. A veces, la biología supera con creces a la ciencia ficción. Da igual el desafío, parece que algún escarabajo ha encontrado una solución. Y esto nos lleva a la relación con nosotros, que la fuente describe como de amor-odio. Y es una descripción perfecta. Su éxito evolutivo a veces choca frontalmente con nuestros intereses. Claro. Seamos sinceros, si le preguntas a alguien por escarabajos, no piensa en el del Namib, piensa en plagas. Es inevitable. Muchas especies que comen plantas se han convertido en plagas agrícolas devastadoras. El artículo menciona al gorgojo del algodón. Que ha costado miles de millones. O el escarabajo de la patata de Colorado, que es un maestro de la evolución. Ha desarrollado resistencia a casi todos los insecticidas que hemos inventado. Es una carrera armamentística en directo. Pero esa es la cara del odio. Y la del amor. Sus beneficios. Que son inmensos y a menudo invisibles. Actúan como controladores de plagas. Las mariquitas, por ejemplo, son depredadoras voraces de pulgones. Menos conocidas son los carábilos, que se comen las semillas de las malas hierbas. Reduciendo la necesidad de herbicidas. Y el caso de los escarabajos peloteros es paradigmático. El artículo destaca el proyecto australiano del escarabajo pelotero. ¿Qué problema tenían?
Cuando llevaron el ganado a Australia, no había insectos nativos capaces de procesar los excrementos. El resultado fue una plaga de moscas insoportable. ¿Y la solución fue? Importar escarabajos peloteros de África y Europa. Y funcionó de maravilla. Eliminaron las moscas. Y mejoraron la fertilidad del suelo. Es un servicio ecosistémico gratuito. La fuente cita una estimación para Estados Unidos. Le ahorran a la industria ganadera unos 380 millones de dólares al año. Impresionante. Y su huella va más allá de la agricultura. Es también cultural y tecnológica. El escarabeo sagrado en Egipto, un símbolo de resurrección. Y hoy, en pleno siglo XXI, volvemos a fijarnos en ellos para encontrar inspiración. En el campo de la biomimética. Claro. Estamos aprendiendo de sus 300 millones de años de I+D. El spray del escarabajo bombardero inspira nuevas tecnologías para inyectores. La espalda del escarabajo del Namib sirve de modelo para diseñar superficies que recogen agua del aire. O incluso botellas que podrían rellenarse solas. Exacto. Así que, resumiendo, las claves de su éxito son esa armadura protectora, ese ciclo de vida transformador y una capacidad casi infinita para adaptarse. Son la personificación del éxito evolutivo. Sin lugar a dudas, su increíble diversidad no es un accidente. Es el resultado de haber superado las mayores catástrofes del planeta y de haberse adaptado a un mundo en constante cambio. Son los grandes supervivientes. Y para terminar, el artículo nos deja con una reflexión final que me parece muy provocadora. Durante mucho tiempo, hemos dado por sentado que los escarabajos son el orden animal con más especies. Sí, es casi un dogma en entomología. Pues bien, la fuente señala que estudios recientes, con nuevas técnicas, sugieren que otros grupos podrían ser igual de diversos o incluso más. ¿Cuáles? Apunta a las moscas, los dípteros, y sobre todo al grupo de abejas, y hormigas, los himenópteros. Y esto plantea una pregunta fascinante. A ver. Mientras nos maravillamos con el cualco de millón de especies de escarabajos que conocemos, qué gigantescas radiaciones de vida, quizás aún más grandes, permanecen ocultas a nuestro conocimiento, esperando ser descubiertas y desafiando todo lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra. Se calcula que hay entre 7 y 10 billones de dólares escondidos en paraísos fiscales. Es una cifra casi absurda. Es el 10% de todos los activos del mundo. Si intentas imaginarlo, el cerebro hace cortocircuito. Hoy nos metemos de lleno en ese mundo opaco y vamos a ver que la realidad tiene muy poco que ver con la idea de un maletín lleno de billetes en una isla perdida. Vamos a investigar qué es un paraíso fiscal hoy en día, cómo nacieron y por qué las mayores economías del mundo parecen incapaces, o quizás no tienen ganas, de acabar con ellos. Para guiarnos tenemos un artículo increíble que resume décadas de investigación sobre este tema tan resbaladizo. Totalmente. Porque el concepto ha cambiado radicalmente. La imagen clásica del secreto bancario suizo, esa caja fuerte e impenetrable, ya es historia en gran medida. El juego ahora es otro. Hablamos de complejas arquitecturas legales que permiten a las multinacionales más grandes del mundo pagar impuestos ridículamente bajos, a veces cercanos al 0%, en países que supuestamente tienen impuestos altos. La magia ya no es esconder el dinero, sino hacerlo desaparecer fiscalmente a plena luz del día. De acuerdo. Empecemos a tirar de ese hilo. La idea que todos tenemos en la cabeza es impuestos bajos o nulos y sobre todo mucho secreto. Pero el artículo insiste en que el secreto ya no es la pieza clave. ¿Qué lo ha sustituido? Exacto. El secreto bancario para individuos ha recibido un golpe casi mortal con normativas como el Estándar Común de Reporte, el CRS de la OCDE. En esencia, obliga a los bancos de casi todo el mundo a intercambiar información sobre sus clientes extranjeros. Así que esconder una fortuna personal se ha vuelto mucho más difícil. La clave ahora, sobre todo para las grandes empresas, es la tasa impositiva efectiva. La diferencia entre lo que dice la ley y lo que se paga de verdad. Precisamente. Un país puede tener en su ley un impuesto de sociedades del 25%, que suena muy respetable. Pero si al mismo tiempo ofrece un laberinto de exenciones, deducciones y, bueno, chanchullos legales, una multinacional puede usar esa estructura para que su tasa efectiva, la que paga en realidad, sea del 2% o incluso del 0%. Por eso los académicos ya casi no distinguen entre paraíso fiscal y centro financiero offshore.
Son dos caras de la misma moneda. Y aquí es donde la cosa se complica, porque el artículo habla de dos tipos de paraísos. No todos operan igual. Por un lado, los tradicionales. Sí, los que van de frente. Piensa en Jersey, las Bermudas o las Islas Caimán. Su modelo es sencillo. Impuesto de sociedades del 0%. No hay trampa ni cartón. Si llevas tus beneficios allí, no pagas impuestos. Son lo que el modelo llama sumideros. Sumideros. Suena a que es donde el dinero va a morir, fiscalmente hablando. Es exactamente eso. Pero para que el dinero llegue al sumidero desde un país con impuestos altos como Alemania o Francia, necesita una tubería. Y ahí entran los paraísos fiscales corporativos modernos, los más sofisticados. Países como Países Bajos, Irlanda, Suiza o Singapur. Espera, un momento. Esos países no tienen fama de ser paraísos fiscales. Cumplen las normas internacionales, tienen impuestos. ¿Cómo funcionan como tuberías? Ese es su gran truca. Funcionan como conductos. Tienen impuestos oficiales, sí, y colaboran con la OCDE. Pero su legislación está diseñada para permitir que el dinero de las multinacionales pase a través de ellos sin apenas pagar peaje. Crean herramientas legales, lo que se conoce por las siglas BEPS, erosión de la base imponible y traslado de beneficios, que permiten mover beneficios de forma artificial. Por ejemplo, una empresa puede mover los beneficios generados en España a su filial en Países Bajos pagando un royalty por usar la marca. Y desde Países Bajos ese dinero viaja casi sin impuestos al sumidero final en las Bermudas. Es un sistema de cañerías financieras perfectamente legal. Países Bajos actúa como una estación de bombeo para enviar el dinero a un lugar donde desaparece del radar. Es alucinante. Pero este sistema tan complejo no apareció de la noche a la mañana. Y lo que más me ha sorprendido del artículo es dónde sitúa el origen de todo esto. No es en Suiza ni en el Caribe, sino en Estados Unidos. Parece una ironía, pero así es. A finales del siglo XIX, estados como Nueva Jersey y Delaware andaban mal de dinero, y se les ocurrió una idea: competir entre ellos para atraer la creación de empresas. Empezaron a ofrecer leyes de sociedades súper flexibles, con requisitos mínimos y tasas bajas. No eran paraísos fiscales en el sentido moderno, porque los impuestos federales seguían existiendo, pero plantaron una semilla fundamental: la idea de usar la legislación corporativa como un arma en una guerra económica. Un modelo que luego se exportaría y perfeccionaría. Y la cosa explota de verdad después de la Primera Guerra Mundial, cuando los países suben masivamente los impuestos para pagar la reconstrucción. Ahí el modelo se divide en dos grandes familias. Por un lado, la rama europea, el triángulo Zúrich, Zug, Liechtenstein, al que luego se une Luxemburgo. Su gran producto, su seña de identidad, fue el secreto bancario. Lo blindaron de una forma increíble con la ley bancaria suiza de 1934, que convertía la revelación de datos de un cliente en un delito penal. La privacidad era su negocio. ¿Y la otra familia, la británica, nace de algo tan aparentemente aburrido como una sentencia judicial? ¿Cómo es posible? Es una historia fantástica. En 1929, un tribunal británico falla del caso Egyptian Delta Land and Investment Company Limited contra Todd. La conclusión del juez fue revolucionaria. Una empresa registrada en el Reino Unido, pero cuya gestión y negocios se realizaran íntegramente fuera del país, no tenía por qué pagar impuestos británicos. Se creó así la figura de la sociedad no residente. Como esa sentencia aplicaba a todo el Imperio Británico, de repente, lugares como Bermudas, las Bahamas o las Islas Caimán tenían una base legal de oro para ofrecer a empresas de todo el mundo un registro británico prestigioso con 0 impuestos. Un accidente legal con consecuencias de billones de dólares. Y de ahí damos un salto al fenómeno más moderno. Los paraísos, que ya no se centran en individuos ricos, sino que se especializan en las grandes corporaciones. Exacto. El artículo señala que ya en 1981, la Hacienda de EU, el IRS, publicaba un informe donde calificaba a Irlanda como un paraíso fiscal manufacturero. Y solo 2 años después, en 1983, la empresa McDermott International fue la primera gran compañía estadounidense en hacer una inversión fiscal. Movió su sede legal a Panamá para pagar menos impuestos. Ahí empezó la carrera. Y en esa carrera, Irlanda se convierte en la estrella. Perfeccionan este modelo de ser un país aparentemente normal, pero con una trastienda fiscal muy ventajosa. Y aquí es donde aparece el famoso doble irlandés. Suena a truco de magia financiera. ¿Puedes explicar de forma sencilla cómo funcionaba? Era una genialidad fiscal, aunque bueno, ya no se puede usar.
Simplificando mucho, una multinacional como Apple o Google montaba dos empresas en Irlanda. La primera, la empresa A, tenía la sede real y operativa en Irlanda. La segunda, la empresa B, estaba registrada en Irlanda, pero su dirección efectiva estaba en un paraíso fiscal sumidero, como las Bermudas. Ajá. La empresa A vendía productos en toda Europa y acumulaba enormes beneficios, pero tenía que pagarle a la empresa B unos royalties millonarios por usar la propiedad intelectual, la marca, las patentes. Esos pagos de royalties eran un gasto deducible en Irlanda, así que los beneficios de la empresa A se reducían casi a cero. Y el dinero llegaba a la empresa B, que, al estar dirigida desde Bermudas, no pagaba impuestos ni en Irlanda ni en Bermudas. El dinero se esfumaba. Es increíble. Un sándwich fiscal con dos panes irlandeses y el relleno en el Caribe. Exactamente. Y el clímax de esta estrategia llegó en 2015. Ese año, Apple movió unos 300.000 millones de dólares en activos de propiedad intelectual a Irlanda. Fue un movimiento tan descomunal que el PIB de Irlanda creció un 26% en un solo año. Una distorsión estadística total. El premio Nobel de Economía Paul Krugman lo llamó con mucha sorna «economía de los duendes», Leprechaun Economics, como si la riqueza hubiera aparecido por arte de magia. Economía de los duendes. Es un término perfecto. Con todo este panorama, las cifras globales que mencionábamos al principio empiezan a tener sentido. El artículo habla de una pérdida de ingresos para los estados de entre 100.000 y 250.000 millones de dólares al año. Es una barbaridad. Una auténtica sangría fiscal. Y el problema es que identificar a los culpables no es tan fácil como parece. Las listas oficiales de paraísos fiscales que publican organismos como la OCDE o la Unión Europea son, siendo generosos, herramientas políticas. ¿Quieres decir que no son fiables? Son muy poco fiables. Es muy raro que en esas listas aparezca un país miembro de la propia organización o una economía poderosa. Se centran en islas pequeñas y territorios sin capacidad de presión. Por eso, los estudios académicos son mucho más reveladores. No se basan en criterios políticos, sino en datos puros y duros. Siguen los flujos de inversiones y los beneficios de las empresas para ver dónde acaba el dinero de forma desproporcionada en comparación con la economía real de ese lugar. Y cuando los académicos analizan esos datos, ¿qué mapa dibujan? ¿Quiénes son los protagonistas de esta red? Pues ahí el consenso académico es abrumador y muy claro. Hay un grupo de unos 9 o 10 territorios que son el corazón del sistema. Como conductos, los 4 grandes son Países Bajos, Suiza, Singapur e Irlanda. Y como sumideros, los destinos finales, destacan 5. Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Luxemburgo, Hong Kong y Bermudas. Me llama la atención Luxemburgo, un miembro fundador de la UE en la lista de sumideros. Y también que el Reino Unido no aparezca en ninguna de las dos listas, pero el artículo le da un papel importante. Es que el Reino Unido es un caso especial. Funciona como un gran conducto a través de la City de Londres, pero también es el centro de una red de territorios de ultramar y dependencias de la Corona, que son algunos de los mayores sumideros del mundo, como Caimán o Jersey. Es un jugador en ambos equipos. Todo esto tiene un impacto, claro. El perjuicio más evidente es para los países de altos impuestos, que ven cómo se erosionan sus bases fiscales. Pero el artículo subraya que los más perjudicados son los países en desarrollo. Sin duda. Para un país como Alemania, perder unos miles de millones es un problema. Para un país africano, esa misma cantidad puede ser la diferencia entre construir hospitales y escuelas o no hacerlo. Son los más vulnerables. Pero aquí viene la gran paradoja. Para los propios paraísos fiscales, esta estrategia ha sido un éxito económico rotundo. Tienen algunos de los PIB per cápita más altos del planeta. Pero es un PIB de mentira, ¿no? Es la economía de los duendes a gran escala. Totalmente artificial. Y es un modelo muy peligroso a largo plazo. Lo vimos con la crisis financiera de 2008 en Irlanda. Su PIB estaba tan inflado por estos flujos financieros que los mercados internacionales les prestaron dinero de forma masiva y barata, pensando que su economía era un cohete. Cuando la crisis estalló y esos flujos se frenaron, se descubrió que el endeudamiento real era insostenible. El castillo de naipes se vino abajo. Un PIB artificial puede llevar a ciclos de crédito y deuda brutalmente severos. Vale, el diagnóstico es claro. El sistema está roto y tiene consecuencias graves. ¿Qué se está haciendo para arreglarlo? El artículo habla de 3 frentes: transparencia, listas negras y reformas fiscales de fondo. En el frente de la transparencia, como decíamos, se ha avanzado mucho contra la evasión de individuos.
La ley FATCA de Estados Unidos, que obliga a los bancos de todo el mundo a informar sobre clientes estadounidenses, y sobre todo el CRS de la OCDE, han supuesto el fin del secreto bancario clásico. Pero estas herramientas no son tan eficaces contra las estructuras corporativas. Y luego están las listas negras. Que ya hemos dicho que son más políticas que otra cosa. Exacto. Son muy criticadas por su arbitrariedad. El ejemplo más claro es que el propio Parlamento Europeo votó en una resolución para calificar a Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo como territorios que facilitan la planificación fiscal agresiva, es decir, como paraísos fiscales. Pero esa votación no es vinculante, así que la lista negra oficial de la UE sigue sin incluirlos. Es un ejercicio de hipocresía política bastante notable. Esto me lleva a la pregunta del millón. Si el problema es tan evidente, ¿cómo reaccionan los países grandes, las víctimas teóricas de todo esto? Porque uno esperaría una ofensiva coordinada. Y aquí es donde la historia se vuelve cínica y fascinante. La respuesta no ha sido en general unirse para aplastar el sistema. La respuesta ha sido competir. El caso del Reino Unido es el libro de texto. Durante años, vieron cómo empresas británicas movían su sede a Irlanda para pagar menos impuestos. ¿Qué hicieron? ¿Presionar a Irlanda? No. Entre 2009 y 2012 hicieron una reforma fiscal masiva. O sea, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Literalmente. Bajaron su impuesto de sociedades del 28% al 20%, y sigue bajando. Cambiaron su sistema para no gravar los beneficios obtenidos en el extranjero, y crearon sus propias herramientas BEPS para competir con Irlanda y Países Bajos. Se convirtieron en un paraíso fiscal corporativo más. Dejaron de ser víctimas para convertirse en depredadores. Me dejas de piedra. ¿Y Estados Unidos? ¿También entró en esa guerra a la baja? Siguió un camino muy parecido. En 2017, con la gran reforma fiscal de Trump, la TGCA, bajaron su impuesto de sociedades del 35% al 21% y adoptaron un sistema que incentiva mantener los beneficios en el extranjero. La lógica es la misma. Si no podemos obligar a nuestras empresas a traer el dinero a casa, al menos bajemos los impuestos para que no se sientan tan tentadas a irse a otro sitio. La respuesta de las grandes economías no es la confrontación, es la adaptación competitiva. Una carrera hacia el fondo. Viaje, la conclusión es bastante desoladora. El mundo de los paraísos fiscales ha mutado. Ya no son islas oscuras para dictadores y mafiosos, sino cetros financieros sofisticados, plenamente integrados en la economía global, que operan con la ley en la mano. Y las grandes potencias, en lugar de combatirlos, a menudo copian sus tácticas. Es una conclusión dura pero realista. El modelo de conductos y sumideros no es una anomalía del sistema. Es una parte fundamental de cómo funciona la globalización financiera hoy en día. Y nos deja con una pregunta final para darle vueltas, una que el propio artículo sugiere. Adelante. La investigación demuestra que los países de altos impuestos, en lugar de formar un frente común y decir se acabó el juego, dedican sus energías a competir entre ellos, para quedarse con un trozo, por pequeño que sea, de los beneficios de las multinacionales. Y esto plantea una cuestión fundamental. ¿Es posible solucionar este problema dentro de un sistema fiscal internacional que se basa en la competencia pura y dura, entre países? O por el contrario, estamos atrapados en una dinámica que, por su propio diseño, nos lleva inevitablemente a esta carrera hacia el abismo fiscal. ¿Qué tendría que pasar para que la cooperación, y no la competencia, fuera la base del sistema? Bienvenidos. Durante siglos, Titán fue solo un punto de luz en el cielo. Luego, en los años 80, las ondas Voyager nos enviaron la primera imagen de cerca. La famosa bola naranja. Exacto, una bola naranja opaca y, la verdad, bastante frustrante. Un mundo con una atmósfera más densa que la nuestra, pero completamente impenetrable. Totalmente. La misión de hoy, basándonos en un artículo exhaustivo que hemos analizado, es precisamente esa: atravesar por fin ese velo. ¿Qué se esconde debajo de ese smog naranja? Pues la respuesta, como vamos a ver, es un reflejo oscuro, helado y distorsionado de nuestro propio planeta. Esa es la clave. Y esa es la clave de todo. La palabra es reflejo distorsionado. Porque al mirar a Titán vemos procesos que nos resultan increíblemente familiares. Sí.
Tenemos dunas esculpidas por el viento, tenemos ríos que tallan valles, tenemos lluvia que cae de las nubes y mares inmensos. Todo nos suena. Pero en cuanto te acercas a los detalles, la química te golpea. Nada de eso es agua. Todo funciona con metano y etano líquidos a casi 180 grados bajo cero. Madre mía. Es como si la Tierra tuviera un gemedo extraño que funciona con un sistema operativo completamente diferente. Vamos a empezar por lo más básico, por la ficha técnica. A mí lo que me llamó la atención del texto es que Titán es más grande en diámetro que el planeta Mercurio, Sí, pero solo tiene un 80% de la masa de nuestra Luna. O sea, es grande pero muy ligero. ¿A qué se debe esa diferencia tan bestia? pues se debe a de qué está hecho, a sus ingredientes. Mercurio es una bola densa de roca y hierro. Claro. Titán, en cambio, es lo que llamamos un cuerpo helado. Su composición es una mezcla a partes más o menos iguales de hielo de agua y roca. Es mucho menos denso, más esponjoso, por así decirlo. Ujú. El modelo que describe el artículo sugiere que tiene un gran núcleo rucoso en su interior, de unos 3.400 kilómetros. O sea, un núcleo importante. Sí, pero está envuelto por capas y capas de hielo de diferentes tipos. Y entre esas capas se esconde una de las grandes promesas de Titán, un posible océano de agua líquida. Un océano subterráneo. Esa idea volverá a salir seguro. Pero antes de sumergirnos en él, y nunca mejor dicho, hay que hablar de lo que lo hace único a simple vista. La atmósfera, Esa atmósfera naranja que lo envuelve todo. Es el rasgo que lo define. totalmente. Y lo curioso es que su componente principal nos es muy familiar. Es nitrógeno en un 98%, casi como la Tierra. Prácticamente igual. Pero ese pequeño porcentaje que queda lo cambia todo. Es principalmente metano. Y el metano en Titán es la estrella del espectáculo. Juega el papel que aquí en la Tierra juega el agua. Vale, esto es lo que más me ha volado la cabeza del artículo. Habla de un ciclo del metano y lo compara directamente con nuestro ciclo del agua. ¿De verdad la analogía es tan directa? Es que es directa. Estamos hablando de nubes de metano, de lluvia de metano. Es exactamente así. Una comparación directa. Y lo increíble es que nos obliga a redefinir lo que entendemos por meteorología. Claro, a repensarlo todo. Pensamos en agua, pero Titán nos demuestra que los mismos procesos físicos, evaporación, condensación, precipitación, erosión, pueden ocurrir con una química completamente alienígena. Es alucinante. La débil luz del sol calienta la superficie, el metano líquido de los lagos se evapora, sube, forma nubes y finalmente llueve metano. Es un sistema meteorológico completo y funcional. Vaya. Es un recordatorio de que las leyes de la física son universales, pero los ingredientes pueden ser radicalmente distintos. El texto menciona un equilibrio climático muy curioso, casi paradójico. Por un lado, un efecto invernadero y por otro, lo que llama un efecto antiinvernadero. ¿Cómo funcionan juntos? Es un pulso fascinante, la verdad. El metano en la atmósfera, como en la Tierra, atrapa parte del calor que irradia la superficie, lo que la calienta unos grados. Sin ese efecto invernadero, Titán sería todavía más frío. Vale. Pero a la vez, esa densa capa de neblina de hidrocarburos que se forma en la alta atmósfera actúa como un parasol. Ah, Bloquea gran parte de la luz solar antes de que llegue al suelo. Eso enfría la superficie. o sea que por un lado calienta y por otro enfría. Exacto. Y el resultado de esa lucha entre el calentamiento desde abajo y el enfriamiento desde arriba es la temperatura que medimos. Aquí el artículo plantea un enigma que parece no tener solución. La luz ultravioleta del Sol bombardea constantemente el metano de la atmósfera y lo descompone. Sí, Los cálculos dicen que todo el metano atmosférico debería haber desaparecido en unos 50 millones de años, que a escala cósmica es un abrir y cerrar de ojos. nada. Un suspiro. Si el sistema solar tiene 4.500 millones de años, ¿de dónde sale el metano? Tiene que haber una fuente que lo reponga. Justo. Y la respuesta a ese enigma es, probablemente, uno de los conceptos más extraños y fascinantes de todo el sistema solar. El criovulcanismo. ¿Él? La hipótesis principal es que Titán tiene un enorme depósito de metano en su interior y lo libera a la atmósfera a través de volcanes. Para un momento. Has dicho criovolcanes, volcanes de hielo. Eso es. Eso suena a ciencia ficción pura. ¿De verdad tenemos indicios de que algo así exista allí? Suena a ciencia ficción, pero la evidencia es cada vez más fuerte. Obviamente no hablamos de volcanes que escupen roca fundida. Claro, no es lava. No. Un criovolcán expulsaría una mezcla viscosa y fría de agua, amoníaco y metano desde el interior de la Luna hacia la superficie.
¿Y tenemos pruebas? Pues sí, tenemos candidatos. Hay formaciones, como una montaña llamada Dum Mons, que se parecen sospechosamente a un volcán. Ajá. Pero la prueba más convincente es indirecta. La atmósfera de Titán contiene argón 40. ¿Y eso qué significa? Este gas solo puede formarse por la desintegración radioactiva de potasio en el núcleo rocoso. Vale. Si está en la atmósfera, significa que tiene que haber algún tipo de tubería geológica que lo esté transportando desde las profundidades hasta la superficie. Y esa tubería son, muy probablemente, los criovolcanes. ¡Qué pasada! Criovolcanes, lluvia de metano. Visto lo visto, la superficie tenía que ser un espectáculo. Me imagino la frustración de los científicos durante décadas, ¿no? Totalmente. Sabiendo que allá abajo pasaban cosas increíbles, pero sin poder ver nada. La misión Cassini-Huygens fue la que por fin nos abrió los ojos. ¿Qué se encontró cuando su radar atravesó las nubes? Se encontró con un mundo geológicamente joven, activo y con una diversidad de paisajes alucinante. Vastas llanuras heladas, cordilleras de montañas de hielo, de agua tan duro como el granito. Hielo como roca. Y lo más impactante, lagos y mares, pero no de agua, sino de metano y etano líquidos. La fuente les pone nombres de monstruos marinos mitológicos. Kraken Mare, Ligea Mare, Punga Mare. Un momento, ¿has dicho Kraken Mare? ¿Sí? ¿Es tan grande como para merecer ese nombre? Y tanto. Kraken Mare es el mar de metano más grande de Titán. Su extensión es mayor que la del mar Caspio en la Tierra. Es una cantidad de líquido alucinante. ¿Y sabemos si es profundo? ¿Podríamos, no sé, navegar un submarino por allí? Buena pregunta. De Kraken Mare no lo sabemos con certeza, pero de Ligeia Mare, el segundo más grande, sí tenemos datos. ¿Ah, sí? El radar de Cassini, en uno de sus últimos pases, hizo un sondeo de profundidad, una batimetría, y descubrió que tiene hasta 200 metros de profundidad. 200 metros. Son masas de líquido muy considerables, compuestas principalmente de metano, con etano y nitrógeno disueltos, que probablemente burbujean lentamente hacia la superficie. Entonces tenemos estos mares enormes y tranquilos concentrados en los polos, donde hace más frío. ¿Qué pasa en el resto del planeta? ¿Es todo igual de húmedo o el paisaje cambia drásticamente? Cambia radicalmente. Porque el artículo menciona unas dunas gigantes que parecen sacadas de otro mundo. El paisaje cambia por completo. Las regiones ecuatoriales de Titán son desérticas, cubiertas por los campos de dunas más grandes del sistema solar después de la Tierra. Ojo. Pero aquí viene el giro. No son de arena de sílice. Están hechas de granos de material orgánico. ¿Cómo? ¿De qué están hechas entonces? Imagina una especie de nieve o hollín de hidrocarburos complejos que se forman en la alta atmósfera por la acción de la luz solar sobre el metano. Vale. Estas partículas caen muy lentamente. Se acumulan durante millones de años y los vientos ecuatoriales las esculpen en forma de dunas, algunas de cientos de kilómetros de largo. Es increíble. Tienes un mundo con un ciclo de metano que crea mares en los polos y a la vez una química atmosférica que crea la arena orgánica para los desiertos del Ecuador. Todo está conectado. Todo está conectado. Y esto nos lleva a la exploración directa. La sonda Huygens, que se separó de Cassini, aterrizó allí en 2005. Fue el aterrizaje más lejano de la Tierra jamás intentado. ¿Qué vio? Lo que vio es historia pura de la exploración espacial. Durante su descenso, las cámaras mostraron un paisaje inquietantemente familiar. ¿En qué sentido? Una red de canales de drenaje oscuros, como ríos secos, que bajaban de unas tierras altas más claras. Parecía un paisaje de Arizona o de algún desierto terrestre. Vaya. Y al aterrizar, la imagen que envió fue icónica. Una llanura cubierta de cantos rodados. Pero no eran rocas, claro. Exacto. Eran trozos de hielo de agua, duros como piedras a esa temperatura, pero redondeados y pulidos por la erosión. ¿Por la erosión del metano? Estaban en el lecho de uno de esos ríos que había visto desde el aire, erosionados por el flujo de metano líquido durante miles, quizá millones de años. Es que hay que pararse a pensarlo. Imagina ese momento. Después de un viaje de 7 años, esta pequeña sonda desciende a través de una atmósfera anaranjada y aterriza en el lecho de un río alienígena. No son piedras, son trozos de hielo pulidos por un río de gas natural líquido. Es una de las imágenes más poéticas y extrañas que hemos capturado como especie. Desde luego.
Con todo este cóctel que estamos describiendo, líquidos en la superficie, una atmósfera rica en nitrógeno, esa lluvia constante de materia orgánica compleja, es inevitable hacerse la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Podría haber vida en Titán? Esa es la pregunta del millón, la que impulsa gran parte de la investigación. Y hay que abordarla desde dos ángulos muy diferentes. A ver, Primero, la vida como la conocemos. Para esa, la superficie de Titán es un no rotundo. A menos 179 grados, el agua está congelada y es dura como una roca. No hay posibilidad para una bioquímica basada en agua líquida. vale, descartado. Sin embargo, y esto es crucial, Titán es el mejor laboratorio prebiótico del sistema solar. ¿Qué significa prebiótico? La química que viene justo antes de la vida. Exactamente. La atmósfera de Titán, con su mezcla de nitrógeno y metano bombardeada por la luz solar, es muy parecida a lo que creemos que fue la atmósfera de la Tierra primitiva, antes de que surgiera la vida. O sea, es como ver nuestro pasado. Es una fábrica de moléculas orgánicas complejas. En experimentos de laboratorio aquí en la Tierra se han formado espontáneamente aminoácidos y hasta las bases de los nucleótidos, que son los ladrillos del ADN y el ARN. Madre mía. Titán nos está mostrando en tiempo real la química que pudo dar el pistoletazo de salida a la vida en nuestro propio planeta. Vale, eso para la vida como la conocemos. Pero al leer el artículo se exploran ideas mucho más audaces sobre vida no como la conocemos. Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero es una especulación fascinante y con base científica. ¿Y si la vida no necesitara agua líquida? Podrían existir organismos que usaran el metano líquido de los lagos de Titán como disolvente, de la misma forma que nosotros usamos el agua. Sería una bioquímica completamente exótica. Totalmente. El artículo menciona una hipótesis. Podrían ser organismos que inhalarán hidrógeno en lugar de oxígeno, que consumieran una molécula llamada acetileno como alimento y que exhalaran metano. Suena increíble. ¿Hay alguna evidencia que apunte en esa dirección, por remota que sea? Hay un dato de Cassini que hizo saltar las alarmas. Los instrumentos midieron que, muy cerca de la superficie, las concentraciones de hidrógeno y de acetileno eran más bajas de lo que los modelos predecían. ¿Y eso qué quiere decir? Daba la impresión de que algo en la superficie los estaba consumiendo. Pero que los niveles sean más bajos no podría ser por un simple proceso químico que no tenga nada que ver con la vida. Me parece un salto muy grande para empezar a hablar de metabolismos alienígenas. Por supuesto, y esa es la explicación más probable. Hay posibles procesos geológicos o químicos no biológicos que podrían explicar esas mediciones. Ajá. Pero es una de esas anomalías que te hacen pensar, ¿y sí? Es una hipótesis exótica, pero no es imposible, y nos obliga a pensar en la vida de una forma mucho más amplia. Claro. Y aún nos queda el otro gran candidato a albergar vida. El océano subterráneo. Volvemos a él. De Cassini sugieren con mucha fuerza que bajo esa corteza de decenas de kilómetros de hielo hay un océano global de agua líquida. Agua líquida. A esa temperatura. El amoníaco, que se cree que está mezclado con el agua, actuaría como anticongelante, permitiendo que siga líquida a esas temperaturas. Ah, vale. Y ese entorno, agua líquida, en contacto con un núcleo rocoso que podría proporcionar nutrientes y energía y protegido de la radiación, sí que cumple muchos de los requisitos para la vida tal y como la conocemos. Sería un lugar similar a la luna Europa de Júpiter, ¿no? Otro gran candidato. Exacto, es un primo lejano de Europa. Después de todo lo que nos enseñó Cassini-Huygens, parece casi obligatorio volver. ¿Qué es lo siguiente en la exploración de Titán? Lo siguiente es sencillamente espectacular. La NASA ya tiene en marcha la próxima gran misión que se llama Dragonfly. Se lanzará en 2028. Dragonfly. Y es algo que nunca hemos hecho antes. No es un orbitador, no es un robot con ruedas. Es un dron. ¿Un dron? Un cuadricóptero del tamaño de un coche, con 8 rotores y propulsado por energía nuclear, que volará por la densa atmósfera de Titán. ¿Un dron nuclear volando por otro mundo? Exacto. La atmósfera de Titán es densa y la gravedad es baja, una combinación perfecta para volar. Claro, es más fácil que aquí. Muchísimo más fácil. Dragonfly podrá despegar, volar decenas de kilómetros y aterrizar en lugares completamente diferentes, en el fondo de un cráter, junto a esas dunas orgánicas, cerca de un posible criovolcán. Va a poder explorar muchísimos sitios. Tomará muestras, las analizará en su laboratorio a bordo y buscará las piezas del puzzle de la química prebiótica. Es un salto conceptual y tecnológico increíble. Entonces,
Si tuviéramos que resumir la esencia de Titán, ¿con qué nos quedamos? Es un mundo de una complejidad abrumadora. Nos quedamos con la idea de que es el espejo oscuro de la Tierra. Tiene geografía, tiene meteorología, tiene química orgánica compleja, pero todo funciona con un manual de instrucciones distinto. Sí, El metano ocupa el lugar del agua, el hielo de agua se comporta como la roca y una neblina de hidrocarburos lo envuelve todo. Es que al final Titán es un laboratorio natural que no tiene precio para entender cómo empieza la vida. y para terminar, el artículo propone una idea final que es para quedarse pensando un buen rato. Un escenario futuro absolutamente alucinante. Esto ya es pensar a escala cósmica, ¿eh? Totalmente. Dentro de unos 5.000 millones de años, nuestro Sol se quedará sin hidrógeno y se expandirá, convirtiéndose en una gigante roja. La zona habitable del sistema solar, la región donde el agua puede ser líquida, se desplazará hacia afuera. Se alejará de donde estamos ahora. Exacto. Durante un tiempo, esa zona cálida llegará hasta la órbita de Saturno. El calor de ese Sol moribundo podría derretir los hielos de la superficie de Titán. ¿Quieres decir que podría tener un océano de agua líquida en la superficie? Exacto. Durante varios cientos de millones de años, Titán podría convertirse en un mundo verdaderamente habitable, un mundo acuático. Vaya. Con toda esa rica sopa de moléculas orgánicas que ya tiene en su superficie lista y esperando, podría ser la próxima oportunidad para la vida en nuestro sistema solar, mucho, mucho después de que la Tierra haya sido esterilizada por el Sol. Un último pensamiento sobre el increíble potencial que se esconde en los lugares más fríos e inesperados. Un recordatorio de que el tiempo del cosmos es mucho más largo que el nuestro.